Enmarcada en la semana donde se conmemora y se reivindica el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha llegado a la sala de estudio de la Biblioteca Municipal de Calamocha una exposición, un proyecto e iniciativa de Sembrando Desarrollo que va a estar presente hasta el próximo miércoles 28 de noviembre y nosotros hoy, en la entrevista de Calamocha Noticias, hemos querido ahondar en toda esa situación que viven y sufren también la población femenina refugiada de Palestina, y para ello pues hemos querido traer al plato de Calamocha Noticias, como decíamos esta semana, en este caso a la encargada, la gestora de este proyecto y también la encargada y responsable de UNRWA en Aragón. Ella es Alexandra Cordero, que está con nosotros. Alexandra, buenas tardes y bienvenida al plato de Calamocha Noticias. Buenas tardes, gracias. Bueno, mencionábamos, aterriza una exposición, un panel ilustrativo, e iremos poco a poco abordando esta cuestión. Hasta el próximo 28 de noviembre va a estar disponible. ¿Cuáles son los objetivos que se marcan, que os marcáis desde UNRWA para, bueno, pues aterrizar con este tipo de presentaciones y de iniciativas por toda la geografía aragonesa? Sí, UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo. Nuestra agencia tiene como objetivo dar la ayuda humanitaria, protección de derechos humanos y servicios básicos a la población palestina. Nuestro comité aquí en España se creó en el año 2006 y tiene como objetivos básicos, por un lado, recaudar fondos para poder apoyar a la misión de UNRWA, que es esto de la ayuda humanitaria, y por otro lado también el visibilizar y acercar a la población española cuál es la situación de crisis humanitaria que viven los refugiados de Palestina. En este camino, pues en Aragón estamos trabajando con este proyecto sobre ilustración de mujeres refugiadas de Palestina. Es un proyecto que está financiado por el Gobierno de Aragón y en el que hemos trabajado con las escuelas de arte de Zaragoza y de Teruel. Y nuestro objetivo fundamental es dar a conocer a la población, acercar a la población esta información sobre los refugiados y refugiadas de Palestina, cuál es su situación de crisis humanitaria que viven arrastrando durante más de 70 años, el que conozcan el día a día de las mujeres y también cuáles son las estrategias que ellas utilizan para sobrellevar el bloqueo, la política de ocupación israelí y también pues esa sociedad palestina conservadora que limita sus derechos, ¿no? Entonces nuestro objetivo es acercarles a través de un material visual, ¿no? Que son estas ilustraciones que van acompañadas de desafíos a los que se enfrentan las mujeres y cuáles son sus estrategias de desarrollo. Entonces está enfocado en sensibilizar. Además, llega en un momento también de recrudecimiento del conflicto. Ya indicabas que no es algo, además en eso se hizo hincapié en la presentación de este pasado miércoles, no es algo de este 2023, sino es una lucha y un conflicto que ya lleva décadas instaurado. ¿Cómo se relaciona también estas presentaciones, en concreto la que ha aterrizado aquí en Calamocha, con ese conflicto que, como decimos, lleva muchos años en pie? Sí. Y cómo se relaciona al momento actual que están viviendo, pues en este caso, pues miles de palestinos y de palestinas? Sí, nuestra exposición está enfocada en la vida, digamos, de las mujeres en la Franja de Gaza. Hablábamos de la situación que enfrentan ellas en este refugio cronificado y hacíamos hincapié también en cuál era la situación de las mujeres frente al bloqueo. Sabemos que la Franja de Gaza está bloqueada desde hace 16 años, entonces no es una situación nueva la que están viviendo ahora, ¿no? Sin embargo, sí que es, como has dicho, es más cruda esta situación, más problemática, más difícil, más catastrófica para la población palestina, ¿no? Entonces, en esta actividad lo que hacemos hincapié es que la realidad de la Franja de Gaza no empieza este 7 de octubre. Es una situación diferente que pone a Gaza en el escenario público, pero es una situación que vienen arrastrando desde el año 1948 y que se ha ido recrudeciendo según han ido avanzando los años. Es un escenario en el que siempre hay violencia, siempre hay bombardeos hacia la Franja de Gaza y, como comentaba ayer, el último que tuvimos fue en mayo. Entonces, este es otro sumar a lo que ya tenemos, pero es verdad que también desde la agencia, nuestra agencia de UNRWA, reconocemos que la situación no la hemos vivido nunca.
¿no? Esto, lo que estamos viviendo ahora en Gaza, no había pasado antes, ¿no? Con estos niveles que se están de viviendo violencia, en este momento. sí, sí, sí. Y entonces, bueno, lo que hacemos hincapié es en eso, en que en esta situación empieza ahora. Recordamos todo ese camino que ha atravesado la población refugiada de Palestina desde el 48. Hacemos hincapié en cuál era la situación en la Franja de Gaza, ese bloqueo, esa política de ocupación que tiene Israel sobre la Franja de Gaza y cómo afecta el día a día de la población en la franja, ¿no? Ese bloqueo en el que llevan, claro, limita mucho la vida dentro de la franja. Los bombardeos han hecho destrucción en la franja, entonces la gente constantemente es desplazada. Entonces, esto ha sido un desplazamiento forzoso a grande magnitud, pero la gente ya sufre desplazamiento constante dentro de la franja por estos escenarios de violencia y de bombardeo hacia la franja. Entonces, allí mencionábamos también cómo este bloqueo ha ocasionado que el 97% del agua en la Franja de Gaza no sea apta para el consumo humano, ¿no? La mayoría de las instalaciones están pues destruidas, no tienen electricidad. El mayor horas de electricidad que tenían en la Franja de Gaza era de 6 horas, ¿no? Entonces, operar a pacientes con 6 horas o atender o hacer cosas tan simples, ¿no? Como cocinar, poner una lavadora o hacer una vida diaria, incluso cargar un móvil, que es algo de lo que estamos acostumbrados, en la Franja de Gaza es una tarea difícil cuando no hay electricidad, ¿no? Tenemos edificios que a lo mejor tienen ascensores, pero no funcionan los ascensores por el temor a quedarse bloqueados en ellos, ¿no? Entonces, no tienen electricidad, los índices de paro son bastante altos en la Franja de Gaza, hablamos de un total hacinamiento, son 365 kilómetros cuadrados en el que viven 2,2 millones de personas. Que además, haciendo ahí un pequeño paréntesis, ponías un ejemplo que yo creo que es primordial en ocasiones para poder ilustrar esas situaciones que además, como están fuera y muy alejadas de casa, quizás se nos escapan. Hacías una comparativa con el territorio del Jiloca, partiendo desde aquí de Calamocha. En línea recta son 40 kilómetros, sí, y llegarían hasta Torremocha. Sí. ¿Cómo viste un poco también de cara a esa comparativa cuando en esos 40 kilómetros... Hay que meter a 2 millones de personas. Hay que meter a 2,2 millones. ¿Cómo se mostró el público que sí que asistió a la presentación de este miércoles aquí en Calamocha? ¿Cómo los viste? Sí, yo creo que el ubicar, ¿no?, la Franja de Gaza dentro de nuestro propio territorio nos ayuda a tener una conexión más directa con la situación, ¿no? Yo mostraba pues que en esos 40 kilómetros tienen que caber 2 millones de personas, ¿no? Comparados aquí y sumando el número de habitantes por cada pueblo, llegábamos a 5.000, ¿no? Entonces para la gente era como un poco chocante. Sin embargo, en la Franja de Gaza, por cada kilómetro cuadrado hay 5.000 habitantes, entonces es un contraste bastante fuerte, pero ayuda a conectar y a ubicarnos, ¿no? Claro, en ese territorio, como digo, tenemos que ubicar a esas 2 millones de personas y claro, supone un hacinamiento, a nivel mundial es el lugar con mayor hacinamiento. Ahora también los índices de pobreza dentro de la Franja de Gaza son elevadísimos. Nosotros atendemos, de esos 2,2 millones, atendemos a 1,5 millones de refugiados. Esto antes de la guerra, ¿no? Porque ahora estamos atendiendo a toda la población dentro de la Franja de Gaza, si es refugiados o no, claro, porque hay mucha gente también que con este desplazamiento que ha obligado Israel de mover a la gente del norte al sur se va a convertir en refugiada también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese ejemplo que poníamos del territorio también explicamos a la gente lo que ha supuesto mover a la Franja de Gaza del norte, ¿no? La zona norte es la zona más poblada de la Franja de Gaza y también teníamos nuestros campamentos de refugiados más poblados. Y claro, allí digamos que está la urbe de movimiento de Gaza, ¿no? Estaban centros comerciales, universidad, escuelas, y se ha desplazado toda esa gente al sur y supone mover a 1,1 millones de personas de esa zona. Y además, por lo tanto, la extensión, la superficie se está reduciendo cada vez más para poder introducir pues, a esos 2,2 millones que al final son todos los que habitan en esa franja de Gaza. Sí. Mencionabas bueno, los recursos básicos como puede ser la electricidad, el agua, también cómo se abastece y cómo se desarrolla la actividad, pues en este caso en las distintas sedes, distintos campamentos que sí que tenéis instalados desde la agencia, porque claro,
todos esos movimientos forzosos migratorios que está habiendo, también implicará que en este caso las instalaciones y agrupaciones, ONGs, cualquier tipo de institución y humanitaria, por lo tanto en este caso, también se tenga que desplazar y tenga que echar, vamos a decir, el cerrojazo. Sí. Por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros en UNRWA el 99% de nuestro personal es refugiado y refugiada de Palestina. Entonces, en la Franja de Gaza tenemos 13.000 personas trabajando para nuestra agencia y gente que también estaba en el norte y que también se han convertido en desplazados ellos y sus familias, ¿no? Nuestras operaciones no se han paralizado dentro de la franja, seguimos atendiendo, como digo, a través de nuestros centros de salud. Las escuelas sí que se han quedado, claro, las clases paralizadas, pero por ejemplo el dar alimentos, ¿no? Eso sigue en funcionamiento. Los centros de salud, teníamos 22 centros de salud, ahora estamos operando con 9 debido a este desplazamiento y los destrozos, pero bueno, que seguimos en esa constante ayuda a la población palestina, ¿no? No merma, ¿no? Sí. Dentro de lo que cabe, pues bueno, se intenta continuar con vuestra labor. Sí, y claro, este desplazamiento afecta a todos, ¿no? El vivir sin agua, ¿no? Comentábamos que, por ejemplo, ayer, que es la entrada de los camiones a la Franja de Gaza, claro, no entran combustibles y eso no nos permite también movilizarnos a nosotras mismas dentro de la franja, repartir la harina, repartir alimentos, los pocos alimentos que nos dejan entrar también dentro de la franja, ¿no? Esa ayuda tan necesaria durante sí. estos tiempos. Sí, entonces claro, si no tenemos combustible, entonces tampoco pueden funcionar los centros de atención sanitaria, ¿no? Entonces es como una cadena, ¿no? Y no sé, también nos está afectando al tema de recogida de desechos, ¿no? Dentro de los campamentos de refugiados y las escuelas, porque ahora todas nuestras instalaciones se han convertido en refugio. Entonces tenemos a más de 900.000 personas refugiándose en 154 instalaciones de la UNRWA en Gaza. Además, también importante ese tema de la salubridad, porque bueno, mencionabas la complicación que existe ahora con los desechos para poder pues tirarlos básicamente y eliminarlos por completo. Al tener que quedarse en el sitio que están, eso también implica pues sí, que una catástrofe en lo que se refiere a la salud sanitaria, ¿no? Y claro, la gente peligra, por un lado, por los bombardeos, ¿no? Las incursiones militares que están habiendo en la Franja de Gaza, pero por otro lado también el tema de la salud pública, ¿no? Nosotros estamos detectando en nuestros refugios, por ejemplo, enfermedades como la diarrea, enfermedades respiratorias, de la piel. Entonces todo eso va a desencadenar, puede desencadenar una epidemia y, claro, el mayor... Sí. Centrándonos un poco en el sector femenino de la población, mujeres refugiadas palestinas, como estábamos también indicando, y por también trasladarlo a esa cercanía de mañana 25 de noviembre, ¿cómo es el día a día de una mujer también? ¿Cuáles son las claves o los pilares que en estas presentaciones sí que se quieren transmitir a toda la población que se acerca, bueno, pues a escuchar un poco todo este proyecto, como decíamos, pues sembrando el desarrollo? Sí. Bueno, nosotros ponemos el foco en la situación de las mujeres refugiadas de Palestina. Ellas se enfrentan a una doble opresión, digamos, en la Franja de Gaza. Por un lado, a una sociedad palestina conservadora, ¿no?, que limita sus derechos, pero también al bloqueo que ejerce Israel dentro de la franja, ¿no? Por poner un ejemplo, hablamos de una mujer joven palestina, refugiada, que para salir de la Franja de Gaza a estudiar, ¿no? Porque las mujeres dentro de la franja, las chicas sobre todo, tienen un nivel educativo bastante alto. Ellas, la manera de salir del círculo de la pobreza es acceder a los estudios, estudiar, para mejorar sus condiciones, ¿no? Entonces, si una chica quiere seguir estudiando, necesita el permiso de la figura masculina del hogar, ¿no? Una vez que consigue este permiso, que ya es muy difícil porque tú tienes que demostrar también que económicamente has conseguido una beca y que te va a solventar todos esos gastos, porque hablamos de Franja de Gaza, que es una zona pobre. Entonces, una vez que esta chica puede conseguir ese permiso, necesita del permiso
de Israel para poder salir de la Franja de Gaza, ¿no? Y es un permiso que generalmente no llegan. De todas las solicitudes que se pidieron en el año, por ejemplo, 2020, solo un 60% se concedió, ¿no? Entonces, incluso mujeres que están embarazadas y tienen un parto difícil, tienen que salir de la Franja de Gaza, ir a Jerusalén, donde están los hospitales más grandes, ¿no? Necesitan salir, claro, necesitan salir de la franja, dar a luz a sus hijos. Muchas veces no llega el permiso, ¿no? Entonces, o llegan y son permisos con 2-3 días, entonces pares, tu hijo se queda y tú tienes que volver a la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, además, en relación a esas cifras, ayer, si no recuerdo mal, hablabas de más de 150 partos que se pueden dar en un solo día, porque bueno, pues el número de embarazadas en estos momentos es también elevado y por lo tanto se suma esa situación sanitaria complicada, poder salir de la franja y por lo tanto llegar a esos hospitales con mayores equipamientos, ¿no? Sí, hablamos, los informes que tenemos en la UNRWA, hemos hecho también un informe de género así rápido en la emergencia y teníamos antes del 7 de octubre 50.000 mujeres embarazadas en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces estamos teniendo un promedio de 180 partos diarios. Ahora, teniendo en cuenta que no tenemos un sistema sanitario que pueda dar soporte, casos de mujeres pariendo también sin anestesias, ¿no? Porque no hay ese equipamiento médico ahorita mismo para atender en la Franja de Gaza, ¿no? Lo que supone eso un riesgo para la salud de las mujeres y de sus hijos, ¿no? Entonces se ha agudizado muchísimo más la situación de ellas en lo que se refiere a salud, ¿no? Y no solamente ya si vemos el tema del parto, ¿no? Sino también lo que implica para una mujer palestina perder su espacio privado, ¿no? O sea, si las mujeres palestinas están dentro de una cultura patriarcal, el espacio, digamos, del hogar, su espacio privado, es su espacio donde ellas se sienten cómodas y pueden decidir, ¿no? Ahora pierden esto, se convierten en desplazadas, están viéndose obligadas a vivir en espacios pequeños con un montón de gente, hacinadas, con los niños. Entonces, esa posición la pierde, ¿no? Entonces eso también genera bastante estrés en las mujeres y es una situación bastante conflictiva también. Esa falta de libertad que además deriva también en la falta de asistencia o participación de actividades, iniciativas que organizáis desde la propia UNRWA o desde cualquier otro tipo de agrupación. Supongo que las cifras también están reflejando esa problemática. Sí, nosotras, por ejemplo, en la Franja de Gaza tenemos un proyecto que se llama Sulafa, es un proyecto de bordado palestino en el que participan cerca de 300 bordadoras refugiadas. Esto era una manera de que las mujeres palestinas pudieran tener ingresos económicos, ¿no? A través de un oficio en el que ellas pues se reúnen en casas o en cooperativas, bordan. Es un espacio también de comunidad, ¿no? Y de donde ellas se pueden relacionar, hablan de la pérdida de sus hijos, quizás en algún bombardeo, en alguna redada palestina. Entonces es un momento también en el que ellas hablan de ellas mismas, ¿no? Es un espacio de mujeres, un espacio feminizado. Entonces este proyecto, además de permitirles a ellas tener esa libertad, también les permitía, como digo, generar unos ingresos, ¿no? La tasa de paro en la Franja de Gaza es bastante alta, si hablamos de casi el 50% de la población en paro. De ese 50%, el 70% de mujeres está en situación de desempleo en la Franja de Gaza. Conseguir un trabajo estable dentro de la franja es difícil. Entonces la mayor parte de las mujeres se dedican al sector informal. Es como hacer pues estas cooperativas de bordado, de hacer alimentos, de cuidados, de coser. ¿Qué sucede? Que claro, que el sector informal es un sector que no provee tampoco unos cuidados ni unos derechos para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta cooperativa ya se organizan, es un proyecto financiado además por UNRWA, que aparece en el año 1950, cuando empezamos también nuestras operaciones, y es una manera de que ellas borden y también mantener su cultura palestina, ¿no? Porque el bordado palestino pues tiene un significado bastante importante, ¿no? Y además ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en el año 2020. Entonces, claro, tiene un significado bastante importante, ¿no?
este proyecto se queda paralizado ahora con la guerra y claro, todas estas mujeres pierden su sostén económico, ¿no? Ya para ellas era difícil exportar su trabajo fuera de la Franja de Gaza por las limitaciones que hay con esta política de bloqueo de Israel, pero ahora pues muchísimo más, pierden toda su sostén y muchas de ellas son cabezas de familia, ¿no? Porque el empleo en la Franja de Gaza para el sector masculino también es difícil, ¿no? Y además también, ¿qué es lo que ocurre con esos desplazamientos? Porque no todas las personas, ya hablamos, mujeres, hombres, seguimos y continuamos un poco con el sector femenino también. ¿Qué ocurre con los desplazamientos? No solo exclusivamente trabajan o tienen esos puestos de empleo en el lugar donde residen, como ocurre también en España, por lo tanto, tienen que irse a otras ciudades, a otros municipios. ¿Cuánto les puede costar a lo mejor un trayecto de 30 kilómetros? Dentro de la Franja de Gaza está en bloqueo y entonces, claro, moverse dentro de la franja son 40 kilómetros. Lo difícil allí es que, claro, los coches que están dentro de la franja son bastante viejos, no entran, ¿no? Coches, digamos. Nuevos. Sí. Entonces la gente pues se ve obligada a desplazarse, como lo habéis visto en las noticias, ¿no? Que con burros incluso, ¿no? Es como volver a la Edad Media, ¿no? O gente arrastrando también sillas de ruedas o cochecitos de niños para poder desplazarse, ¿no? Ahora hablamos de la Franja de Gaza, pero también hay que recordar que el territorio palestino ocupado es la Franja de Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Este, ¿no? Nuestro foco está en la Franja de Gaza por ese bloqueo y ese bombardeo, pero Cisjordania, que vive bajo ocupación militar desde hace más de 50 años, también tiene unas características, esa zona, que, claro, está regida, como digo, por esa ocupación militar israelí y el movimiento dentro de Cisjordania es mucho más complicado, ¿no? ¿Qué pasa con Cisjordania? Que también están habiendo incursiones militares, tenemos víctimas también mortales dentro de Cisjordania, a manos no solamente del ejército, sino también de los colonos israelíes que también están ejerciendo su labor, digamos, ¿no? Que también ellos actúan como población civil militarizada dentro de la zona. Entonces, la situación en Cisjordania es bastante complicada y, por ejemplo, si hablamos de las restricciones de movimiento, en Cisjordania, pues hay dos tipos de carreteras, ¿no? Uno que son para los israelíes, extranjeros también, y otras que son para la población árabe, ¿no? Entonces, hay puntos de control, los checkpoints, que son los que tienen que atravesar la población palestina y están pues vigiladas por Israel, ¿no? Entonces eso ralentiza muchísimo el movimiento dentro de Cisjordania, porque quizás moverte hacia una ciudad que está a 30 kilómetros para la población palestina con estos controles que tienen que pasar implica pues unas 3-4 horas de desplazamiento, ¿no? Algo que a lo mejor lo podríamos hacer en menos de 30 minutos, pues son más 3 horas. Además también hay que destacar que aparte de esos puntos de control, también se diferencian los vehículos con el color de las matrículas, ¿verdad, Alexandra? Sí. O sea, lo recuerdo porque fue uno de los ejemplos que también comentabais en esa presentación, y por lo tanto también llamaron la atención a lo mejor pues a todos aquellos que pues no estamos acostumbrados a esos movimientos. Por lo tanto, complicado también en cuanto llevan un coche con la matrícula verde, que es la de Palestina. De Palestina, sí, o sea, eso que comentábamos, ¿no? Que hay dos tipos de carreteras y también dos tipos de placas de vehículos, ¿no? Están los de color amarillo, que es para la población extranjera y los israelíes, y esos tienen la libre circulación, y están luego los coches más viejitos con esta matrícula verde, que son las árabes para los palestinos, y que están obligados a pasar por estos controles militares, ¿no? ¿Cómo se ven a las generaciones jóvenes? Porque claro, en un conflicto que ya han pasado varias generaciones, creo que están en la cuarta generación, ¿cómo están los jóvenes? No sé si hay savia reivindicativa, si se están viendo cambios en esa población, o está costando también incluso pues que se agrupen, aúnen fuerzas e incluso puedan pues salir a la calle, reivindicar, ya no solo por parte de la población en general, sino también pues grupos de mujeres, de chicas, de jóvenes que quieren dar un paso adelante e intentar pues no estar en un segundo o tercer plano. Bueno, aquí tendremos que pensar que la población palestina,
refugiada, no refugiada, independientemente, ¿no?, en la zona en la que se encuentra, tiene los mismos sueños y los mismos intereses que tenemos aquí, ¿no? Como he puesto el ejemplo hace un momento, si las chicas lo que quieren es estudiar, vivir una vida libre, muchas de ellas no piensan ni siquiera en casarse, sino en tener su trabajo, su economía y ser libres, ¿no?, y poder tener una vida. Es distinta la situación de la Franja de Gaza en Cisjordania, ¿no? Es decir, también hablamos de niños y niñas que nacen siendo refugiados, que nacen dentro del bloqueo y que no conocen otra cosa que no sea ese espacio, ¿no? Entonces, desafortunadamente, al final, como todos los seres humanos, aprendes a vivir dentro de ese entorno y a también tener tus propios objetivos, ¿no? En las escuelas de la UNRWA, por ejemplo, nosotras tenemos escuelas dentro de la zona y en general en la región árabe, y que damos formación a más de 500.000 de niños y niñas. Además de formarles en lo que se refiere a la currícula educativa, nosotros también trabajamos lo que es los derechos humanos dentro de las escuelas, la igualdad de género, ¿no? Pero también es difícil trabajar derechos humanos cuando luego sus derechos son violentados, vulnerados constantemente, ¿no? Entonces, son jóvenes que tienen sueños, que quieren continuar con su vida, que lo que quieren es estudiar, ser médicos y poder dar esa atención a su propia población en Palestina, ¿no? Ya luego están aquellos que pueden salir de la Franja de Gaza y también viven ese choque, ¿no?, de cómo es posible que ellos puedan vivir así con esa política de ocupación, ¿no?, y fuera de esas fronteras, ¿no?, cómo se vive, ¿no? Entonces, en general, dentro de nuestras escuelas, como digo, intentamos que los chicos vean que la educación, y bueno, en general la población palestina también lo tiene muy claro, que la educación es la vía, ¿no?, de que esos jóvenes puedan tener un futuro mejor. Y además diferente, ¿no?, y distinto al que han conocido y el que sus padres en este caso pues han tenido que vivir. Está costando dar visibilidad y sobre todo concienciar a la población, en este caso vamos a centrarnos en España, a la población aragonesa, a través de las diferentes iniciativas, o sí que se ve un avance y un acercamiento, ya no solo por vuestra parte, sino en este caso por los aragoneses y aragonesas, para conocer y estar un poco al tanto de esa situación, de la situación real que están viviendo, en este caso, las mujeres palestinas? Sí, sí que hemos visto un cambio bastante importante a raíz del 7 de octubre. Antes ya, o sea, llevamos nosotras aquí en Aragón desde el 2006 y la verdad es que estamos muy agradecidas por la colaboración de la población aragonesa en general, ¿no? Siempre a los ayuntamientos que ofrecemos nuestras actividades, o incluso son los propios ayuntamientos los que nos llaman para que podamos ir y hablar de esta situación, ¿no? Es verdad que la demanda ha subido muchísimo desde el 7 de octubre y estamos encontrando también que la ciudadanía en general está muy involucrada en cuestión palestina, ¿no? Entonces está habiendo movilizaciones, marchas, estamos viendo constantemente, sobre todo en Zaragoza, no sé si aquí también ha habido alguna manifestación, pero sí que estamos encontrando. En el pueblo cercano, en Monreal del Campo, sí que hicieron concentración por la situación. Sí, estamos encontrando esto, ¿no?, que la gente se está movilizando cada vez más, y es interesante porque está permitiendo que la gente se informe sobre lo que pasaba, ¿no? Yo me he dado cuenta que a veces iba a actividades y la gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando, sobre todo los más jóvenes no tienen información sobre esto, ¿no?, pero sobre otras cuestiones tampoco de la propia historia aquí de España, ¿no? Entonces sí que estas actividades están permitiendo a la gente pues poner el foco más en lo que ha pasado en Palestina y ver que no es una cosa nueva, sino que es algo que ya existía y que estaba fuera del foco mediático, ¿no? Pero sí estamos encontrando una respuesta bastante positiva de la gente. En el caso de la exposición, de ese panel ilustrativo que se puede ver, los participantes en este proyecto, porque además tenemos que destacar, si no me equivoco, que eran alumnos de la Escuela de Arte de Zaragoza y en la de Teruel también, ¿cómo afrontaron, cómo abordaron esta cuestión para poder sacar las partes clave de la situación diaria que están viviendo, pues en este caso, la población palestina? Sí, en UNRWA lo que intentamos es que la población joven
sobre todo estos agentes de comunicación, digamos, ¿no? Tengan una visión más, una conciencia más crítica, digamos, ¿no? De la situación. Entonces, bueno, con la Escuela de Arte de Zaragoza, sobre todo, llevamos trabajando ya hace unos años, y lo que intentamos es que estos jóvenes, por un lado, tengan esta conciencia crítica, pero también puedan incorporar la perspectiva de género dentro de su propia formación profesional, para que cuando ellos sean ya agentes como tal y trabajen, puedan seguir desarrollando esta perspectiva y tengan esa visión crítica cuando ellos ven algún material, cuando ellos desarrollen algún material, puedan tener esta visión crítica desde esa perspectiva de género, ¿no? Entonces, con las escuelas de arte trabajábamos en las aulas, dábamos primero unos talleres de sensibilización a los jóvenes, les ayudábamos digamos, a despertar esa conciencia crítica, a conocer qué pasaba en la Franja de Gaza, cuál es la situación de las mujeres, y luego trabajábamos también con una artista hispano-palestina que es ilustradora y que ella pues también incorpora en su trabajo la perspectiva de género, habla sobre el refugio. Entonces, claro, ayudaba mucho a los chicos a centrarse, ¿no? Y hacíamos un trabajo práctico a través del collage, de cómo podían ellos pues ir formando una ilustración, ¿no? Dinámica. En este trabajo los jóvenes tenían como objetivo el elaborar una ilustración. Entonces tenían también ellos que investigar cuál era la vida de las mujeres palestinas, además de lo que dábamos nosotros y nosotras, lo que dábamos en la charla. También les facilitábamos historias de mujeres referentes, digamos, ¿no? de esa lucha por la igualdad de género en la Franja de Gaza, y entonces de ese punto de partida, de esos materiales que dábamos, de esa información, del trabajo de la ilustradora palestina, ellos tenían que hacer su propia ilustración, ¿no? Entonces, luego hacíamos una selección de las ilustraciones, y estas ilustraciones se convirtieron en un catálogo de ilustraciones que presentamos ya el año pasado por algunos municipios de Aragón. Que esa fue la primera fase, ¿no? Fase del proyecto, sí. Y entonces queríamos hacerlo más visual, ¿no? Porque también en estas actividades que hacemos, estos conversatorios donde podemos hablar sobre las mujeres palestinas, también son conversatorios puntuales y que viene un público determinado. Y entonces queríamos que no se quedara allí, sino que también pues gente que pudiera estar de paso por algún sitio pudiera ver también esa información. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a transformarlo en un mural y dando también indicaciones, ¿no? O sea, sobre esta, por ejemplo, la imagen de la mujer pescadora y cuál es la situación de la pesca en la Franja de Gaza, lo que supone para ellas, y que la gente se informara, ya no por la charla, sino viendo este mural y pudiendo acercarse a más información. Entonces los jóvenes al final se convierten como en estas antenas, ¿no? De amplificación de lo que sucede en la Franja de Gaza. Y luego también para ellos, cuando les hemos dicho, mira, tu ilustración ha sido una de las seleccionadas, para ellos ha sido también súper importante, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y también de poder contribuir, como decías, en ese canal de información, de divulgación y concienciación y sensibilización también, poder contribuir, bueno, pues a representar un poco lo que está ocurriendo y acercar esa realidad. Ya por ir cerrando la entrevista, Alexandra, ¿cuáles son un poco las preocupaciones, las cuestiones que se os plantean por parte de la población en las presentaciones, en esas charlas que comentábamos, en esta iniciativa que vamos a poder disfrutar en los próximos días aquí en la Villa Calamuchina? Sí, bueno, sí que ayer, por ejemplo, en la actividad, al final la gente nos preguntaba cómo podía colaborar con UNRWA, ¿no? Cómo podía apoyar a la población palestina. Nosotros hacíamos hincapié lo importante de la ayuda humanitaria, ¿no? Es decir, la colaboración es importante, más ahora en estos momentos, pero también pedíamos a la población que se involucrara en todas las llamadas de emergencia que se hacen desde la agencia y de otras agencias que están dando ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza. Nosotras pedimos el respeto del derecho internacional humanitario en este conflicto y animamos a la gente a poder colaborar con UNRWA. La ayuda, digamos, a través de insumos, porque también nos decían si podemos dar ropa o podemos dar algún tipo de alimentos, y entonces le decíamos que en estos momentos no es posible, ¿no? O sea, de por sí no es posible hacer esto dentro del territorio palestino, porque tenemos a Israel pues supervisando todo lo que
lo que entra y sale de la Franja de Gaza, Ahora pero menos. ahora mucho menos, ¿no? Entonces la ayuda económica es la mejor vía, porque así también nosotras nos permite reactivar también la economía dentro de la zona, ¿no? Entonces pues la ayuda, ahora mismo la ayuda económica a las organizaciones que trabajamos en el territorio palestino es bastante importante, ¿no? Porque esto es un momento que está paralizado, pero que en algún momento tiene que volver a funcionar, y tenemos que seguir brindando esa ayuda a la Franja de Gaza. Veremos a ver si esa ayuda humanitaria puede llegar a buen puerto, sobre todo en estos 4 días que han declarado de alto el fuego, que además desde este viernes se supone que va a haber ese intercambio de rehenes, y a ver si efectivamente se produce, y por lo tanto también esa ayuda tan necesaria para esos alimentos y que la población pueda seguir sobreviviendo a estos días tan duros, pues se puede llevar a la práctica. Así que nos vamos a quedar con estas últimas alusiones a la situación que están viviendo ahí en la Franja de Gaza, y también por conocer cómo es el día a día de cada una de esas mujeres y de la población en general en los 40 kilómetros que decíamos en distancia recta, 2,2 millones hacinados en esa distancia y en esa superficie. Así que te damos las gracias, Alexandra, por estar con nosotros aquí en Calamocha Noticias esta semana, acercarnos, como decimos, esta situación, y poder también sumar nuestro granito de arena en esa concienciación y dar visibilidad a toda esta situación. Vale, muchas gracias a vosotros.